al Evangelio de Juan, capítulo número 10. Juan, capítulo 10, vamos a leer el versículo 26, el 26. Vamos a leer hasta el versículo número 29. Es un capítulo maravilloso, de veras. Y mi preocupación es que a veces no hay por dónde comenzar y después cómo terminar. Porque las cosas tan maravillosas que tiene la palabra de nuestro Dios, que es bien difícil querer compartir a veces una verdad tan pequeña aparentemente en menos de una hora, pero que el Señor nos permita deleitarnos y aprender en ese corto tiempo. Dice así el versículo número 26. Y antes que lo leamos, quiero que preste atención a esto. Note que aquí hay razones, aquí hay por qué. No todos creen. Y usted verá que algunos están en el grupo de los que creen, pero no creen. Espero que usted pueda entenderme esto para que usted lo pueda leer con ese sentir. Dice el Señor en el versículo 26 de Juan 10. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. Mire qué lindo, de mi mano. El 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y veamos el versículo 16. Versículo 16 dice, esto es bien rico, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Qué bendición, Padre. Te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Es insondable, Señor, inescrutable. Señor, es increíble realmente. Gracias por aquellos que oímos tu voz, por aquellos que tenemos el privilegio de ser conocidos por ti. Señor, gracias. Háblanos, enséñanos de tal manera que podamos tener esperanza, que no nos fijemos en lo menos cuando tenemos tanto. Y no hablo, oh Dios, de cosas materiales. Señor, fortalece nuestras vidas porque lo necesitamos. Hay momentos en los cuales ignoramos estas cosas maravillosas y viene confusión a nuestra vida. Por eso, con toda seguridad, a cada uno de tus siervos, a cada uno de tu pueblo, eran maravillosas las palabras que salían de tus labios. No temáis. Gracias. En el nombre de Jesús, bendice a nuestros hermanos y nuestras familias que están fuera del país. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Y amén. Por favor, hermano, puede sentarse. Hay muchas palabras en el capítulo como para poder poner temas. Pero meditaba mucho en cuanto a la seguridad del cristiano. El cristiano genuino, el cristiano verdadero. En otro país
o en otros ministerios, se hace énfasis y quiere decir exactamente lo que yo acabo de mencionar, del creyente genuino o del creyente verdadero. Y es que ocupan las palabras nacido de nuevo. Ese es lo que se quiere decir con un verdadero creyente, con un creyente genuino. Esta porción del capítulo 10 de Juan es extremadamente extensa, o extenso su contenido, pero no solo extenso, sino que es extenso y profundo, extenso y alto, extenso y ancho, porque encierra muchas cosas que si nosotros lográramos ser dirigentes y aprender sobre esa verdad de Juan 10, comprenderíamos inclusive lo que es la preexistencia, comprenderíamos de una mejor forma también lo que es la predestinación. Lo podríamos ver de una forma muy diferente. Entonces, basado en esas pocas palabras que he dicho, he comprendido que los cristianos gozamos de una seguridad. Hermano, es increíble llegar a comprender, increíble entendiendo la verdad, es increíble llegar a entender, en lo increíble es lo maravilloso que es entender esa verdad de que nosotros, si verdaderamente venimos de Dios, como en el caso de tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando de nosotros, entonces, nos sintiéramos seguros. Realmente lo que pasara a nuestro alrededor no nos afectara, pero lamentablemente nos afecta, porque tenemos todavía esa naturaleza caída en nosotros. Fíjese que le puedo mencionar que en el caminar cristiano, podría decirle, en el redil del Señor, en las iglesias, en los ministerios de Cristo, podemos encontrar tres clases de cristianos o podemos encontrar tres clases de ovejas. Y espero que no me contradiga en lo que le voy a expresar. No lo contradiga en el sentido que usted no me comprenda lo que estoy queriendo decir. Porque puedo decir, hay ovejas, pero a la vez lo que sigue me está diciendo que no es oveja. Esto es parecido cuando los discípulos del Señor quisieron arrancar la cizaña. Entonces, lo peculiar es que la cizaña es muy, muy parecido al trigo. Entonces, el Señor les dice, no lo hagan, porque cuando arranquen cizaña, por querer arrancar la cizaña, van a arrancar trigo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, cuando digo oveja, no necesariamente es verdaderamente una oveja, sino que aquí todos nos vemos como ovejas, pero ¿cuántos verdaderamente seremos ovejas? Porque algunos dicen, yo soy oveja porque se congregan, pero el congregarse no hace al creyente, que dice ser creyente, o a la persona, mejor dicho, que es oveja. ¿Me estoy dando a entender? Entonces encontramos tres tipos de creyentes o tres tipos de ovejas. Primero, las que parecen ovejas y no lo son. De esas tres cosas habla el Señor en esta porción y lo dice de una forma categórica, tremendamente impactante, porque cuando nosotros leímos ese versículo número 26, mire qué duro lo que les dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Y si no son, les dice ovejas, pero no sois de mis ovejas. Entonces, ¿ovejas de quién son? Y ya se los había dicho. Entonces, ¿ovejas de quién son? O sea, ¿quién los pastorea a ellos? Hermano, cuando uno comprende estas verdades, uno se aflige.
Dios mío, entonces, ¿quién me pastorea? Porque quiero decirle algo, que el libro de los Salmos dice, y la muerte los pastoreará. Hermano, esto es preocupante. Podemos ser pastoreados, ¿verdad? Pastoreados, perdón. Podemos ser pastoreados por las tinieblas. Podemos ser pastoreados por el mismo diablo. ¿Y qué es pastorear? Es apacentar. ¿Y qué es apacentar? Darle alimento a las ovejas. Ahora, ¿qué clase de alimento puede estarse dando? Porque fíjese que cuando usted mira otros pastoreos, usted dice, ¿y cómo pueden alimentarse de eso? También usted puede ver y decir, ¿y qué clase de pastoreo es ese? Porque usted dice, no entiendo, pero ahí están las personas, y están dichosas, y están felices en lo que es el sentido humano, pero no en el sentido en Cristo. Porque usted en el mundo pudo haber sentido felicidad, pero cuando viene a Cristo experimenta una felicidad que eclipsa la felicidad que usted tenía antes. Cuando usted estaba en el mundo, usted fue una persona próspera y usted se sentía bien porque era próspero, pero cuando viene a Cristo, a veces no se puede comparar materialmente la prosperidad que tenía antes con la que tiene hoy, pero usted es más feliz o más dichosa, si es que se puede decir más feliz, que antes. Y no tiene lo que tenía antes. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace que su alma tenga paz? Porque es posible que usted en el mundo vivía mejor, no tanto como vive hoy en el Señor, pero qué tremendo que es mejor comer legumbres en casa de paz que comer buey engordado en casa de contiendas. Ahora voy a continuar. Le dije primeramente las que parecen ovejas y no lo son. Las otras es las que no parecen ovejas y lo son. ¿Cuántos no pareceremos ovejas? Hermano, pero qué bienaventurado es si lo somos. No se me nota que soy cristiano, pero lo soy. Y aquí mucho, por eso es bien importante ser enseñado por la palabra de Dios, ser enseñado de que no podemos darnos el lujo de juzgar, porque nos vamos a equivocar, porque nosotros juzgamos, y lo dice el Señor, y se lo dice a Samuel, y lo encontramos en otras partes de la Escritura, porque ustedes solamente examinan por lo externo, y dice él, sin embargo, yo cuando examino, lo hago por lo de adentro. Ustedes lo que ven por fuera, pero yo examino el corazón. Y nosotros no podemos examinar el corazón porque cualquiera que se dispone a engañarnos, nos engaña. Amén. Entonces, el segundo grupo es los que no parecen ovejas y lo son. Amén. Pero hay un tercero, y es que las que parecen ovejas y son ovejas. Qué precioso, ¿verdad? Fíjese que, mire la dificultad con la cual nos toca enfrentarnos todos los días. Mire la dificultad especialmente para los que tenemos responsabilidad y autoridad en lo que es el ministerio. Mire con lo que tenemos que lidiar, ¿verdad? O lidiar. Yo no sé qué me pasa hoy, yo no sé si entre más hebreo conozco, menos español hablo.
¿Cuál hebreo? No me va a creer. No lo digo por usted, lo digo porque me oye y no me ve y no me conoce, peor. Amén. Entonces, qué difícil nos toca con esto. Pero, quiero decirle algo. En un colegio de niños está repleto de hijos. Pero usted, aunque vea 1000 niños, usted sabe cuál es el suyo. Y dice, allá está el pelito parado, ese es mío. Y usted puede ver a 1000 niños, pero cuando usted habla, uno de ellos sabe que es su mamá. Entonces no es difícil. Para el Señor no es difícil, porque ya lo conoce, porque Él es su Padre. Y Él le conoce hasta por nombre. Y usted, si usted es de este grupo de las ovejas que parecen ovejas y son ovejas, o de las que no parecen ovejas, pero sí lo es, usted oye y conoce su voz, y no solo eso, sino que lo sigue. ¿Ve la diferencia? Cuando usted comprende esto, dice que qué lindo, Señor, gracias, porque conozco tu voz, oigo tu voz, porque te sigo. Es que quiero decirle algo. Cuando uno verdaderamente es oveja, no puede dejar de seguir al Señor. Es que no se puede dejar de seguir al Señor cuando uno le pertenece a Él. Mire, tal vez habrán excepciones humanamente hablando, pero quiero decirle algo. Por más que diga el hijo lo que quiera o la hija contra su papá o contra su mamá, a veces no importa lo que le haga su papá o su mamá o qué fue lo que le hizo él o ella a su papá o a su mamá, es de más, no puede desligarse de ese vínculo. En determinado momento va a sentir una desesperación por querer oír la voz de su papá o de su mamá o de verlos. Y de igual manera, papá y mamá. Bueno, usted ve la ingratitud que mostró el hijo pródigo, y cuando él decidió regresar, el padre estaba fuera de casa esperándolo. Y cuando lo vio, corrió, lo abrazó y le dio un beso. Y así igualmente, el hijo pródigo llegó un momento en que se dio cuenta que él tenía que estar donde estaba su papá. Y es por eso que usted sigue en los caminos del Señor. Usted posiblemente se apartó, pero aquí está de nuevo, porque usted no puede vivir sin su pastor. Hermano, qué maravilloso es tener pastor. Hablo del Señor. Aquí lo humano no sirve, que estamos hablando del Señor. Qué maravilloso es sentirse oveja. Y como David conocía perfectamente la vida en el redil, él decía, Jehová es mi pastor. Y no lo dijo porque nada me faltará. Eso es otra cosa. Eso es añadidura. Entonces es maravilloso. Comprende que las que parecen ovejas y no lo son, las que no parecen ovejas y lo son, las que parecen ovejas y son ovejas. 3 tipos de ovejas. Amén. Fíjese que en el momento que él estaba aquí en la tierra, ellas estaban oyendo como ovejas, estaban oyendo su voz. Y esto, cuando dice las ovejas del presente, es antes de la cruz. Eran los que le seguían. Fíjese que aquí hay algo bien importante, analizando el hecho de quiénes son ovejas. El Señor de repente aparece. No todos lo habían conocido desde el nacimiento. Muchos ignoraban. Los que Él llamó cuando comenzó su ministerio público, pues la gran mayoría no lo conocía. Pero Él decía, sígueme. Y lo seguían. ¿Por qué? ¿Qué pasó en su interior? Y si lo decimos humanamente,
¿Qué pasó en sus corazones para que, ejemplo, Mateo dejara el banco de los tributos, lo abandonara y lo dejó todo? Me imagino que ni el dinero le importó y lo siguió con solo oír, sígueme. Ahora, antes mire, no sé hasta dónde voy a llegar, porque mi problema va a ser hoy a dónde termino, porque esto es muy, muy extenso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en usted? Y esto, cuando usted va aprendiendo sobre lo que es el por qué usted oyó la voz, porque usted conoció la voz y porque el Señor a usted ya lo conocía y porque usted ha vuelto al pastor y obispo de su alma. Es que no podemos seguir a un desconocido. No podemos. Imposible, podríamos decir, volver o seguir a un desconocido. Entonces, definitivamente que esto tiene un origen. Si no, esto sería difícil de creer. ¿Cómo que solo oyeron la voz y lo siguieron? ¿Cómo es que le dijo sígueme ¿Cómo es que otro solo lo volvió a ver y lo siguió? ¿Cómo es que otros abandonaron todo y lo siguieron? O sea, esto no tiene ningún sentido lógico. Y de eso se trata. Lo que pasa es que la explicación no es de esta tierra. En la esfera, en el tiempo de esta tierra. La situación no es el presente, no es el presente, la explicación no es el lugar como tierra o como cosmos, no es eso la razón por la cual comprender cómo alguien puede creer, seguir al Señor así nomás. Entonces, eso no entra aquí, no cabe, no hay una explicación. Fíjese que quiero decírselo, aunque usted lo oiga indebidamente, pero quiero decirle algo, de que yo me regocijo cuando aprendo estas verdades y entiendo el por qué. Cuando yo acepté al Señor, yo le he dicho a usted que lo acepté de una forma sobrenatural, por la lucha interna que había en mí que nadie sabía. Ni el que estaba a la par mía sabía la lucha que yo tenía. Solo ahí vea que el problema era espiritual. Y que ese problema tenía un origen. Había una naturaleza caída, pero antes de tener una naturaleza caída, yo ya había sido creado por Dios. La diferencia es, en el sentido humano, para que lo entienda, es que me había extraviado, me había alejado de mi ciudadanía. Hasta hoy entiendo que Él dejó las 99 y me vino a buscar. Entonces, cuando me encontró, en mí hubo una espontaneidad, sería de espontaneidad. Gracias. Mire, ¿qué me pasa? No sé. Yo a veces me estoy oyendo y digo, ¿y qué te pasa, Eduardo? Quizás humillando mi carne, para que no quizás fuera un soberbio a saber que fuera. Entonces, como dije, espontáneo, sí, es de espontáneo. Entonces, la reacción espontánea, el quebrantamiento espontáneo, lo sobrenatural que se dio ahí, hermano, que si a mí me hubieran preguntado por qué lo hizo, no tengo respuesta. Aquí no cabe. Por lo tanto, no puedo explicar. No lo sé. Hoy lo sé. ¿Me entiende? Hoy lo sé. Pero yo antes no podía haber dado una explicación que tuviera sentido. Y de eso se trata. Porque fíjese que estaban oyendo su voz y siguiéndolo. Es lo que encontramos ahí que él dice. Primero de las ovejas que tenía, y después pasa lo mismo con las ovejas, con las otras ovejas que él tiene, que todavía nosotros no estábamos en este plano.
porque somos después de la cruz, porque nacimos en la cruz, en el sentido espiritual, la figura, el postrer Adán, nosotros salimos de él, hasta ahí comenzamos. Esas son las otras ovejas. Entonces, estaban oyendo su voz y siguiéndolo. Ahora, veámoslo de esta forma. Ellos, al igual que nosotros, ellos no veían razones lógicas, o no vemos nosotros razones lógicas para que lo siguieran. No encontramos razones lógicas. Aquí viene el meollo del asunto. Aquí viene lo profundo del asunto. Aquí viene lo sobrenatural del asunto. Aquí viene algo que no hay cómo decirlo, del llamamiento, de la recuperación. Tendrá que ver algo cuando dice Salomón, cuando lo dice Oseas: atráenos y en pos de ti correremos. Pero ¿qué es lo que se necesita para que nosotros podamos ser atraídos? ¿Cómo puede usted enamorarse de alguien que nunca ha visto? ¿Cómo puede usted amar a alguien que nunca ha sentido? ¿O no encontramos la figura nosotros en Rebeca, que se enamora de un Isaac que nunca ha visto? Se enamoró solo de oír lo que decía el criado que había ido a traerla. Usted y yo se ha enamorado de solo lo que el Espíritu Santo nos ha hablado del Hijo. Pero ¿por qué otros no creen? Pero ¿por qué otros no sienten? Pero ¿por qué otros no se enamoran? Como lo leímos en el versículo número 26 del capítulo 10. Que el Señor les tuvo que decir: pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no estáis enamorados? ¿Por qué no corres o por qué no corréis en pos de mí? ¿Por qué vosotros no me seguís? ¿Por qué vosotros no me obedecéis? ¿Por qué vosotros no me conocéis? Yo le quiero preguntar, ¿y usted lo conoce? Unos 4 nomás. Estoy mal, Señor. Aquí está uno de esos 3 del grupo que parecen y no lo son. Porque a algunos les da pena decir yo, hermano, o amén, les da pena. Ahí ya quedan en si no son o no son. Ahí están, como decíamos, que no lo sé, pero ustedes recíbalo. Entre camagüey y elote. Puede tener una patita de oveja, pero la otra patita es de cabra. Entonces usted camina así, ¿ve? Disculpe, pero es cierto, me lo comprendió en el sentido espiritual, ¿verdad? Pero fíjese, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? La razón, porque no sois de mis ovejas. Por eso comprendo cada vez más cuando de mi maestro aprendí que Dios no restaura lo que no es restaurable. Significa que Dios no restaura lo que no es de Él. Y si algo es de Él, aunque no quiera, lo van a restaurar. Y el que es de Él, aunque se extravíe, lo van a encontrar. No sé cuántas veces usted ha dicho, ya no quiero nada con Dios. No se asuste, Jeremías así dijo. No vuelvo a hablar de Él, dijo. Yo no le quiero decir cuántas veces he dicho, Señor, yo no vuelvo a predicar. Pero Él no tira la toalla. ¿Y qué puedo hacer? Seguir. Ya no me vuelvo a congregar. Otros que nos hemos sentido dañados, ofendidos, humillados o avergonzados, ya sea por la palabra o por nuestra propia condición, hemos dicho, ya no vuelvo a ir a la iglesia. Y mira, hermano, qué tremendo es buscar
el alimento en un lugar donde Dios no te ha puesto a expiar. Vos, como figura del Señor, y Ruth como figura de la iglesia, le dice, no espigues en ningún otro campo, aquí espiga. Y Booz le decía a su gente trabajadora, tiren más de la cuenta. Que esta mujer se vaya cargada, que esta mujer salga bendecida, que tenga abundancia. Y ya me imagina a Noemí como el Espíritu Santo. Me imagino que solo donde él has espigado, hija. Y Ruth le decía, figura de iglesia, ¿y cómo sabe Noemí? Es que significa que has seguido las indicaciones que se te han dado. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no seguimos las indicaciones. Entonces lo demás no puede venir por añadidura. Entonces, encontremos esto, que no, ellos primeramente no encontraban una, como le dijera, una razón lógica. Si a mí me ponen o yo me pongo a buscarle, a razonar lo que voy a hacer, un ejemplo, aceptar a Cristo, por ejemplo. Yo no le hallo ninguna lógica, ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo crea? ¿Qué es lo que hace que yo acepte? ¿Qué es lo que hace que yo obedezca? ¿Qué hace que yo realmente me disponga? Entonces, definitivamente que había revelación. Si usted comprende la palabra revelación, entonces había revelación en la voz. ¿Qué revelaba la voz? Había revelación en el llamado. Ven. Había una revelación en el llamado. No me pregunten, no le puedo estar explicando detalles como ese, porque dejaríamos de avanzar, pero ¿qué revelación puede haber en ven? Fíjese que si a usted lo manda a su padre, o le voy a poner un ejemplo bíblico. Fíjese que el Señor necesitaba preparar su cena, compartir la cena con ellos. Y le dice, miren, váyanse y allá nos vamos a reunir. No le dijo el lugar. Sí, la aldea, el pueblo, sí, pero no el lugar exactamente. Y le dijo el Señor, esta es la revelación. Cuando ustedes vean a un hombre con un cántaro de agua, que nadie de los hombres anda acarreando agua, sino las mujeres. Entonces el Señor nos va a dar a nosotros señales para que no nos perdamos, que no son comunes. Porque si le dice, mira, cuando veas a una mujer con un cántaro acarreando agua, síguela y ahí es. Pero Señor, ¿y cuál de todas? Si son como 120 las que andan con cántaro. Entonces, si yo fuera de aquel tiempo, me quedara un hombre con un cántaro, el Señor, imposible, porque aquí nadie anda acarreando agua. Señor, esa es una labor de las mujeres, pero ninguno de ellos les refutó, porque aunque parezca absurdo, cuando Dios te habla, solo obedeces, solo crees. Por eso el versículo 26, pero vosotros no creéis, porque tú quieres que yo te diga lo que tú quieres que te diga. Pero yo hablo un lenguaje que tú no entiendes. Y no puedo hablar el lenguaje que tú entiendes. Por eso nosotros una palabra oímos y, hermano, nos derrumbamos.
Porque ¿qué sentido tenía el que la red se llenara y las rodillas insofactamente, esa palabra está bien, ¿verdad? Insofactamente, Pedro cae y le dice, Señor, y llorando, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Qué fue? Si cuántas veces en otras barcas se llenaron y ninguno dijo eso y nadie cayó rendido. Entonces, ¿qué fue lo cuál era la revelación ahí? Entonces, lógico, cuando ellos llegaron y lo primero que se encontraron a un hombre con un cántaro. ¿Qué necesita usted para ser guiado? Ser oveja. No necesita más. Si usted es oveja, tendrá indicaciones. Hay revelación en la indicación. Porque los únicos que siguieron al hombre del cántaro fueron los discípulos. Revelación. Vayan a la siguiente aldea y allí van a encontrar a un pollino atado. Desátenlo. Y cuando les digan o les pregunten, ¿por qué desatáis al burro? Porque el Señor lo necesita, responderéis. Significa que aquellos dueños del asno, del burro, del pollino, ya tenían órdenes. Vete a Sarepta y ahí tengo una viuda que te dará de comer. ¿Y que acaso solo una viuda había? No, pero él llegó exactamente a donde lo enviaron. Significa que la viuda ya tenía órdenes de parte. Yo tengo en Sarepta una viuda. Y Elías, con el contexto del Señor, antes de decírselo, y Elías, hermano, mire qué tremendo, como era oveja, no le dijo como nosotros los de la Judá, Señor, pero ahí en Antiguo hay un montón de viudas, ¿y para qué me vas a mandar hasta Sarepta de Sidón? Pero como era oveja y no de la Judá, hoy no estoy poniendo como cumplidos a la Judá. Y eso no lo aplaude usted. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¿Verdad que tiene sentido? En lo humano que Elías le dijera, Señor, porque el Señor cuando narra ese acontecimiento en su tiempo que estuvo como Jesús, les dijo que acaso no habían viudas en todo Israel. Entonces, ¿por qué no le creyeron cuando él dijo, he aquí uno más grande que Salomón? ¿Por qué no? Porque no creían en él. ¿Por qué no? Porque no eran sus ovejas. He aquí uno más grande o mejor que Jonás. ¿Y por qué no creyeron? Porque no eran sus ovejas. Entonces, hermano, ¿qué necesito yo para poderme conducir y guiar por esta tierra? Hermano, ¿y cómo puedo hacer yo para tener una vida de abundancia en el sentido espiritual? De vida abundante. Que sea oveja. Qué tremendo. Es que no hay nada más que hacer, más que obedecer y dejarse guiar. Hermano, Israel era el pueblo de Dios cuando fue sacado de Egipto, ¿sí o no? Ahora, ¿se perdieron en el desierto? No, no se perdieron. Porque
los guiaba. El que la nube, el que la columna no los entrara a la tierra prometida, no significaba que se habían perdido, sino que sencillamente Dios así lo había establecido por la dureza de sus corazones, por la incredulidad, por la insatisfacción que en ellos habían y no estaban aptos para poder entrar a una tierra de abundancia. ¿Cuántos no entramos porque lamentablemente no estamos aptos? Si usted se hubiera casado, después de 15 años que se casó, otro gallo le cantara, otro marido tuviera, aunque sea el mismo. Porque no estoy diciendo que tú eras otro marido, no. Su esposa fuera diferente a la esposa que usted tiene hoy, porque usted la agarró 15 años antes o 10 años antes. Y los hijos que hoy tenemos no serían los hijos que deberíamos de verdad tener en los mismos. Entonces, en ese mismo sentido, somos como el pueblo de Israel, que para que entremos a la tierra que nos ha prometido Dios, o sea, al cumplimiento de las promesas que Dios de antemano ya había hecho para nosotros, tenemos que estar dando vueltas mientras llegue el tiempo. Y si no es en el tiempo, es hasta que nosotros maduremos. Y es por eso que nuestra vida comienza a ser linda cuando ya nos faltan pocos años para irnos de esta tierra. Ahora puedo darme un gran banquete. Hoy me puedo ir a esos restaurantes de carne rica, pero no duermo si como. Entonces no me lo como. Pero tienes el pisto, pero no voy a dormir. Mire cómo hemos arruinado nuestra vida. Antes mire, de 13, 14 años hubiéramos querido comprar toda la Coca-Cola. Y ahora que podemos tomar, ¿por qué no? Porque no soy tonto, dice uno. Voy a seguir mejor. Entonces no habían, como le dijera, razones no habían. Entonces, ¿qué había? Habían revelaciones. Por eso vamos a llegar a puntos como este, que tiene que ver con, si no fuiste enseñado por mi Padre, no puedes venir a mí. Revelación anticipada. Allá nos dijeron, mira, vas a llegar un día a un pueblo que se llama Antiguo Cuscatlán. Y cuando llega a Antiguo Cuscatlán, por pura casualidad, se te va a pinchar la llanta enfrente de una iglesia que se llama Misión Cristiana Judá y te van a invitar de una forma tan linda que no vas a poder resistir. Vas a entrar y cuando entres ahí vas a sentir algo maravilloso como que tú ya lo conocías. Pero ¿y esto? ¡Qué rico! Yo siento como que entré a mi casa. Entonces ahí vas a oír una palabra y te vas a convertir y vas a llorar. No, Señor, ¿cómo no? Por eso hoy nosotros nos deleitamos. Y guardando ese equilibrio que se presentó en la mañana, guardando ese equilibrio, nosotros amamos este lugar. Pero también hemos aprendido que no podemos olvidarnos de nuestras responsabilidades diarias. Pero por eso nos deleitamos, porque ya fue preordenado. Esto será parte de tu vida. Estás diseñado para esto. Mira, hermanos, si tan solo pudiéramos vernos las vestimentas sacerdotales que tenemos, porque estábamos desnudos, pero ya fuimos vestidos. Porque Adán perdió sus vestiduras y Dios, a través de Jesús, nos ha vestido y somos revestidos. Por eso los demonios tiemblan y se aparten ante nuestra presencia. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? Por lo que él ve, tú no lo ves.
Fíjese que el tiempo se me acabó y ni he terminado con estos primeros, ni he explicado ninguno de los tres, pues. Solo estamos viendo lo que el Señor le estaban oyendo. Pero mire, fíjese que esto lo había dejado de último. Fíjese que el versículo 29, pónganme el capítulo 10 de 29, 10:29 porque yo no puedo seguir por el tiempo. 10:29. Mire, yo me quedé maravillado. Es que yo decía, pero ¿quién no sabe que el Padre es mayor que todo? Y que todos. Mire, créame, yo decía, no, es que no puede ser, y eso ya lo sé. El Padre es. Y fíjese que el Señor habla de que lo que está en mi mano, nadie me lo puede arrebatar. Y lo que el Padre me ha dado, nadie se lo puede arrebatar a mi Padre. Oiga, dos cosas tremendísimas. Pero decía, pero es que Él es Dios. ¿Y quién se va a atrever a arrebatarnos de la mano de Dios? Ya sea en el Hijo, ya sea en el Padre. ¿Quién se va a atrever si Él es el creador de todo? Tiene que haber algo mejor. En el sentido nosotros, no Él. Porque no hay nada mejor que Él. Señalado entre 10,000 como figura en el libro de los Cantares. No hay nada mejor que Él. No existe un Dios como Él. Entonces fíjese que el versículo 29 dice, fíjese que ahí con mucho respeto, donde yo te diga, no puede ser esto. Mi Padre que me las dio, eso sí, pero hay una profundidad que no está ahí en esa versión, Reina Valera. Dice, mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice. Y oiga lo que dice esta versión. Fíjese que no habla del Padre de la versión esta, sino que habla de nosotros. Y mire lo que dice. Dice, lo que mi Padre me dio es mejor que todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermano. Hermano, de veras. ¡Qué barbaridad! Mire, por eso Pedro dice, ¿y quién es este pueblo? No existíamos todavía. En el sentido de la expresión de Pedro, no nos conocía, porque Pedro todavía dice, hablando no de Pedro, sino de los profetas, perdón, no se sabía que los profetas, que estaba el Espíritu de Cristo en ellos, dice que indagaron diligentemente quién y cuándo sería este pueblo. Un pueblo, no puede ser que haya otro pueblo mejor que nosotros, decían los profetas. Porque Jehová decía, ellos son mi especial tesoro. Entonces, cuando los profetas, por el Espíritu de Cristo, revelación, y eso que ellos son de la tierra, y nosotros, ¿qué revelación tendremos? Que venimos del cielo. Por eso, mire lo que dice esta versión, le repito lo que dice esta versión, lo que mi Padre me dio es mejor que todo. Por eso sigue y dice, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Claro, por eso en figura encontramos que a Moisés lo quiso Satanás asesinar. En esto es, Faraón lo quiso asesinar cuando era un niño. Al Señor Jesús lo quiso asesinar también Satanás por medio de Herodes cuando era un niño. Porque eso era. Por eso a muchos de nosotros el diablo nos quiso asesinar, ya sea en el vientre de nuestras madres, o ya sea cuando nosotros fuimos dados a luz, o cuando éramos apenas unos niños. ¿Tiene sentido? Lo que mi Padre me dio es mejor que todo. No sé si la tendrán los hermanos la NC, pero ahí está. Pero también, oiga esta, dice, aquello, la BL95, dice, aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo. Somos más fuertes que todo.
Es que, óigame, Israel, que es el tesoro especial, salió de Adán. Adán es creación. Y nosotros hemos salido no de un Adán creado, sino hemos salido de Dios mismo. Porque Pablo dice en 1 Corintios 15 que los que salieron de Adán son igual a Adán, pero los que salieron de Cristo, este es el postrer Adán, son igual a Cristo. Entonces tiene sentido esta versión. Aquello que el Padre me ha dado es más fuerte que todo. Por eso nadie te podrá hacer frente, aunque se lo dijo a un terreno, cuanto más a un celestial. Por eso Pablo dice que usted y yo, cuando partamos de esta tierra, iremos y predicaremos el Evangelio en los lugares celestes. Que la gloria sea para Él. Y cosas mayores que estas harán. Pero tiene que ser oveja, aunque no lo parezca. Amén. Vamos a llegar hasta ahí. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque por rato me siento que no soy oveja. Pero tú hablas a mi corazón y me dices que lo soy. Porque tus palabras me impactan. Porque tus palabras me animan. Porque tus palabras me levantan. Porque cuando he dicho, como Jeremías, no vuelvo a hablar de ti, hay un fuego que me quema mis huesos y no puedo contra eso. Por eso, cuando más te necesito, tú me hablas, me cambias, me transformas, haces que lo pasado lo olvide. Y me levanto del altar como que nunca ha pasado nada. Las que parecen ovejas y no son. Las que no parecen ovejas y lo son. Las que parecen ovejas y son ovejas. Señor, no vemos razones lógicas para ser cristianos. Si todo el mundo aborrece a los cristianos, todo el mundo habla mal de los cristianos y nosotros estamos conscientes de eso. ¿Por qué somos cristianos entonces? Porque eres oveja. Porque tienes un pasado en Dios. Porque tienes su naturaleza. Y el pescado, o el pez, perdón, y el pez, su vida, su hábitat, es el agua. Y si lo sacas del agua, muere. Si tú eres cristiano y te sacan de la vida en Cristo, te mueres. Porque tu naturaleza es de Dios. Por lo tanto, no encaja en el mundo, porque usted no es del mundo. Por eso no hay lugar para usted.
sino en el redil de su pastor. Ahí usted oye su voz y lo sigue. Y Él no solo lo conoce, sino que lo conoce y por nombre. Y no importa cómo usted se aleje, su pastor lo hallará. Señor, no hay palabras para expresar nuestra alegría y nuestra gratitud. Porque aunque luchamos con una imperfección, la imperfección no nos ha destruido. Y ahora entiendo, Señor, por qué. Señor, gracias. Con todo mi corazón yo te doy las gracias, Señor. Porque soy inmerecedor. Y si yo quisiera obtener o alcanzar, no pudiera. Estoy consciente que es imposible. Pero ahora, Señor, te doy gracias porque me siento oveja aunque no lo parezca. Gracias por tu palabra, Señor. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él corre el justo y es levantado. A Él corre la oveja y es pastoreada. Sí, Señor. Me prestes atención. Padre celestial, abre por favor la puerta de bendición que tienes para mí, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy un necesitado que no sabe vivir sin tu presencia. Un menesteroso que desea que tú lo visites, porque soy una oveja de tu prado.